¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica un centro de gravedad atrasado y fuera de sus límites? El avión se hace más inestable y se dificulta el control. Brazo es la distancia horizontal entre el punto de aplicación de una fuerza y el punto de apoyo. Cierto. La línea de referencia o datum es la línea imaginaria utilizada como referencia para tomar todas las mediciones de los pesos colocados en una aeronave. La abreviación Midtown representa el máximo peso permitido al iniciarse el despegue. ¿Mediante cuál de los métodos siguientes es posible determinar el centro de gravedad de un avión? La sumatoria de todos los momentos entre la sumatoria de todos los pesos. La incorrecta distribución de la carga puede afectar la seguridad de vuelo debido a que todas las respuestas anteriores son correctas. Cuando nos referimos a la estructura fija de la aeronave más el aceite, el combustible residual, estamos hablando de peso vacío. Es la diferencia entre el peso máximo y el peso vacío, carga útil. Es la distancia horizontal, medida desde el datum hasta el centro de gravedad de algún equipo o renglón, brazo. Se llenaron los tanques de combustible de un 172 con 22 galones de gasolina. ¿Cuál será su peso equivalente en kilos? 60 kilos. Es la tendencia de giro que ejerce una fuerza en torno a un punto. Este enunciado es la definición de momento de fuerza. Si se efectúa una modificación al avión, ¿será requerido un pesaje para recalcular el centro de gravedad? Cierto. ¿Cuánto pesarán 12 galones de aceite? 22.5 libras. Las fuerzas que se encuentran por delante del datum tendrán momentos negativos y las que se encuentran por detrás del datum tendrán momentos positivos. Cierto. El centro de gravedad es el punto donde se considera centrado el peso de la aeronave. Para cálculos de peso y balance, el peso del galón de combustible de Avegas es 6 libras. ¿Cómo se llama el peso máximo de despegue, Midtown, menos el combustible consumido en ruta? Peso de aterrizaje. Al dividir momento total de la aeronave entre el peso del mismo, obtendremos el centro de gravedad. La ecuación de momento se define como m igual a p por v. ¿Cómo se define centro de presión? El punto imaginario donde convergen todas las fuerzas sustentadoras. El peso del combustible Avegas para aviación general es 6 libras cada galón. Se define como peso vacío de una aeronave al peso de la estructura de la aeronave con todos los elementos fijos, combustible y aceite no drenable. La línea de referencia o datum se define como la línea vertical imaginaria desde la cual se toman las medidas horizontales de brazo para los cálculos de momento. ¿Qué significa MZFW? Peso máximo con cero combustible. El peso de rampa menos el peso de combustible consumido durante el encendido de motores y operaciones en tierra ante el despegue da como resultado peso de despegue. Al dividir el momento total del avión entre el peso total del mismo, obtendremos la ubicación del centro de gravedad. El peso de rampa menos el peso vacío del avión da como resultado la carga útil. El brazo se define como la distancia horizontal desde el centro de gravedad hasta el punto de aplicación de un peso. Tomando como referencia la línea datum, todas las medidas tomadas hacia la izquierda del mismo tendrán momentos negativos y hacia la derecha tendrán momentos positivos. Verdadero. ¿Cuáles son los factores que afectan el peso y balance de una aeronave? La temperatura, la elevación de la pista, la longitud, el gradiente y el viento. ¿Qué significa para usted que una aeronave está sometida a 2G? Que la estructura de la aeronave se encuentra soportando el doble de su peso.
¿Qué es carga pagada? Es la diferencia entre el peso operacional y el peso máximo de despegue. ¿Qué entiende usted por tara? Es una carga inútil, colocada de manera fija en la aeronave con el fin de balancearla. ¿Cómo se llama el punto donde se conjugan las aerodinámicas fuerzas de la aeronave? Centro de presión. ¿Qué entiende usted por peso vacío de una aeronave? Es el peso de la estructura fija más el combustible y el aceite residual. ¿Por qué el peso de rampa es mayor que el peso de despegue? Porque contiene el combustible necesario para encendido y rodaje. La línea de referencia datum se encuentra localizada en cualquier posición, inclusive fuera de la aeronave. La línea que sirve para la medición horizontal de todos los objetos dentro de una aeronave se llama línea datum. La cuerda media aerodinámica sirve para establecer los límites del centro de gravedad. El producto de la multiplicación de brazo por el peso se llama momento positivo o negativo de un cuerpo. Los cálculos de peso y balance deben realizarse antes de iniciar cada vuelo. El pesaje de la aeronave debe realizarse cuando se lleve a cabo reparaciones o modificaciones de la aeronave. Un centro de gravedad muy adelantado tiene por consecuencia que necesitará más pista para el despegue. ¿Cuáles son los factores que determinan la longitud mínima necesaria para el aterrizaje? La temperatura, la altitud, el gradiente, el peso de la aeronave y la dirección del viento. ¿Cuál es la condición más severa que se puede presentar en una aeronave según lo que indica a continuación? Centro de gravedad muy atrasado y fuera de sus límites. Los límites entre los cuales se puede encontrar el centro de gravedad de un avión se determinan por límite anterior y límite posterior. La carga útil es el peso de rampa menos el peso vacío de la aeronave. Si un avión presenta dificultades para poder elevar la nariz y controlar la misma debido a la carga mal distribuida, podemos asumir que esto es motivado a que el centro de gravedad se encuentra muy adelantado. ¿Cuál será el momento de 20 galones de Ave-Gas colocados a 40 pulgadas de la línea datum, 4.800 libras por pulgadas? La fuerza natural de la Tierra que atrae a todos los objetos o cuerpos al centro de la misma se llama gravedad. ¿Cómo se obtiene el peso cero combustible? Peso operacional más carga pagada menos combustible. Diga cómo se obtiene el peso de despegue, la suma del peso operacional más la carga pagada. Los manuales de la aeronave, el bote salvavidas y los equipos misceláneos forman parte del peso básico vacío. En un vuelo normal, el centro de gravedad no debe moverse. Con respecto a la seguridad del vuelo, se puede decir que el centro de gravedad debe estar dentro de los límites anteriores y posteriores. Cuando realizamos la operación matemática de dividir todos los momentos resultantes entre la sumatoria de todos los pesos de la aeronave, obtendremos como resultado el centro de gravedad. El peso básico más el combustible disponible a bordo dará como resultado el peso operacional. La línea de referencia o línea datum utilizada en los cálculos de peso y balance del avión puede ubicarse. Todas las anteriores son correctas.